Personajes, música, imágenes y referencias, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores y autores. ¿Puedo tomar su orden? Fue la voz que la sacó de sus pensamientos, la preocupación se mostraba en aquella joven cuando se encontraba sumergida en su mundo, había olvidado por completo que se encontraba en aquella cafetería, se supone que había salido de compras con sus amigos por el campamento escolar que ya estaba muy próximo a llegar y querían estar preparados, pero al estar tan emocionada de poder pasar tiempo con sus compañeros, viendo las tiendas de aquel centro comercial, terminó separándose de ellos, se preocupó un poco por ellos, se adentró en aquel negocio en el que las personas iban a pensar o pasar el rato ya sea solos o con compañía, disfrutando de la variedad de platillos y bebidas que aquel lugar ofrecía, se puso a pensar en aquel vigilante que una vez la salvó en su infancia, aquella máscara que aquel de aquella persona aún estaba en su mente, desde hace mucho quería encontrarle y agradecerle por ello, tal y como un integrante de su noble familia lo haría, pero el momento de realizar su pedido había llegado, estaría en ese lugar hasta que... Buenas tardes, sí, me gustaría ordenar empezó a realizar su pedido a aquel camarero que tomaría su orden pero quedó paralizada al levantar la mirada a aquel joven, el por qué. Aquel estilo de cabello aún estaba presente en sus recuerdos, cabello, tan oscuro como la noche que se mecía al son del viento de la hora nocturna, cabello que recordaba de una pequeña figura que se alejaba cada vez más y más después de haberla puesto a salvo de aquellos villanos que la querían para fines no tan buenos, sus ojos empezaron a reflejar aún más brillo, en realidad era él. No sabía cómo reaccionar a ello, la sorpresa aún estaba marcada en su rostro. Señorita, ¿le ocurre algo? Algo intrigado por la reacción de aquella chica preguntó, esto hizo reaccionar a la joven quien algo alterada solo pudo responderle. Ese sí, me encuentro bien, pediré la copa de helado al estilo, ¿eh? ¿Estilo Vegeta? Algo alterada solo pudo escoger algo al azar de la carta, el nombre de aquella copa era raro y algo curioso. Está bien, ¿algo más? Dijo el Peli Palmera anotando el pedido en una pequeña libreta que llevaba consigo, ante la negación de la bella chica solo pudo retirarse a dar la orden a preparación, ella solo pudo observar o alejarse, detrás de él una cola de color café que se asemejaba a la de un mono se movía, esto no era una sorpresa, ya que uno de sus compañeros poseía una. Porque ese era su Kirk, no sabía concretamente si ese chico era aquel niño que la había salvado, ya que ese infante no poseía una cola, o al menos no pudo ver una, ya que la túnica de colores negros y rosa, con toques dorados ocultaba la mayoría de sus rasgos físicos, solo pudo ver aquella cabellera en forma de palmera que se descubrió cuando en su enfrentamiento con esos hombres, lograron destruir la capucha que la cubría. Aquí tiene señorita. Una vez más, esa voz la sacó de sus pensamientos de un sobresalto, era de nuevo aquel chico, pero esta vez en una bandeja plateada traía así orden, dejó el dulce postre junto con una cucharilla y unas servilletas, hizo una reverencia y se retiró, estaba segura de haber visto ese corte de cabello antes, pero dejó el asunto un momento de lado para poder ver el postre frente a ella, era una copa de vidrio que era de color azul, con detalles blancos y toques amarillos, se asemejaba a una armadura, esta misma estaba rellena de frutas y galletas destrozadas y lo más llamativo era lo que sobresalía del recipiente era helado en una especie de forma en flama, bañado de jarabe de color celeste, le resultaba gracioso, en cierta manera se parecía al cabello de aquel mismo chico que le trajo su pedido, cuando iba a empezar a probarlo una persona entró al local, se acercó y se sentó frente a ella. Así que aquí estabas. Una voz femenina se dirigió a ella, era su amiga Hirou, toda la atención de la azabache fue dirigida hacia esa chica. Ah, hola Hirou, gracias por venir a buscarme. Con una pequeña sonrisa de alivio agradeció a la Peli Violeta. Cielos Yao Momo, no pensé que tú fueras a perderte, con lo atenta que eres con las cosas a tu alrededor. Y ella tenía razón, Momo siempre fue alguien atenta a su alrededor y muy observadora en muchas cosas, pero al parecer esta vez tuvo un pequeño desliz, ante lo dicho por su amiga, solo pudo encogerse y mostrar un pequeño sonrojo de vergüenza. Bueno, lo que ha estado pasando últimamente amerita estar fuera de nosotros algunas veces. Ella tenía razón, lo que en estos meses han estado pasando, no era algo que cualquier estudiante a héroe pueda soportar o por lo menos ver.
Supongo que tienes un punto, hay muchas cosas que pasaron que a veces dudo si podremos terminar el primer año. Lo dicho por Jurou preocupó un poco a Momo. Pero no todo es malo, conocimos a muchas personas increíbles en estos meses. Con entusiasmo dijo la pelinegra, ya que él ingresara a la UA hizo que por fin conociera más de cerca a muchas personas interesantes. Eso no te lo negaré, nuestros compañeros tienen quirks increíbles, pero hay alguien que resalta de todos. Momo ni pensó en quién sería esa persona ya que de por sí, llamaba mucho la atención. Midoriya tiene un don muy peculiar, no sé si pensar si tan solo es solo uno, ya que cada una de sus transformaciones posee un poder y habilidades diferentes. ¿Cómo dijo que se llamaba su quirk? Intentó recordar Hirou, ya que alguna vez el peliverde había hablado de su poder. Dijo que se llamaba Omnitrix. Respondió Momo, y sí, de por sí el poseer dos dones era algo muy raro. El caso de su compañero era especial, era demasiado raro, pero en este tiempo que había pasado lograron comprender que el chico era alguien amable y bueno, aunque alguien tímido, en especial con las mujeres. Además está ese vigilante de la máscara de Kitsune, sinceramente, no sé por qué los héroes de hoy en día lo consideran un riesgo. Agregó Momo, ese vigilante usaba la misma máscara de aquel infante de su pasado. No olvidaré la que lidió a Bakut con esa forma que tenía 4 brazos. Ambas recordaron ese enfrentamiento que en un pasado tuvieron, y si se podría decir que el peliverde derrotó de una manera muy sencilla al rubio de las explosiones, solo haciendo crecer el enojo y frustración de ese chico. Pero de tanto pensar en ello notaron que el postre helado que tenía Momo empezaba a derretirse. Rápidamente Momo empezó a degustarlo. ¿No quieres un poco? Momo le preguntó a su amiga, aceptando ella, la pelivioleta levantó una mano llamando al camarero. Buenas tardes, dígame, ¿sucede algo? El pelipalmera se acercó a la mesa de ambas jóvenes. Hola, por favor, ¿me podría proporcionar una cucharilla más? El chico de cabello raro asintió y se dispuso a traer lo pedido. Al volver a dirigir su mirada a su amiga, pudo notar que la atención total de Momo era dirigida a ese chico, no era como cuando una persona le llamaba la atención la apariencia de otra, era algo más, por el brillo de esos ojos. Vaya, veo que por fin un chico te llama la atención. Algo juguetona Hirou comentó, haciendo que la pelinegra saliera de sus pensamientos y se pusiera algo nerviosa, no logrando decir alguna palabra. Disculpe por tardar un poco, aquí tiene. Educadamente el mismo chico se acercó y entregó lo solicitado por la pelivioleta, se inclinó y se retiró, la mirada de la Yaoyorozu estaba fija hacia abajo con un pequeño rubor de vergüenza, por lo que dijo su amiga. Bueno, dejando de lado eso, quizás deberíamos de terminar este postre ya que comienza a derretirse. A Hirou le hacía gracia la forma del helado, pero, ella recordaba de algún lugar esa forma de cabello, como también la de aquel camarero, no estaba segura de dónde lo había visto, ya que a lo largo de su vida había observado muchas cosas, pero esas siluetas le hacían recordar algo, algo que ya hace años había visto, desde ahí la pelivioleta empezó a dudar y sospechar. Oye Yao Momo, ¿no crees que es curiosa la forma de este helado? Preguntó Hirou, y sí que tenía razón. En el menú decía que se llamaba copa estilo Vegeta, o algo así. Sí que ese nombre era raro pero familiar. Terminaron el dulce postre y pagaron la cuenta, dispuestas a retirarse de aquel lugar. Momo quería preguntar el nombre de aquel chico, mas su amiga la arrastró fuera del lugar ya que no habían terminado de comprar las cosas que necesitan para el viaje escolar. Algo decaída observó el recibo que fue entregado a la chica, mas notó algo en él ya que en la parte posterior decía algo. Atendido por Son Goku. Con ello pudo mostrar una pequeña sonrisa, al parecer sí llegó a saber el nombre de ese chico. Los días habían pasado y el viaje escolar había llegado. No era lo que esperaba, ya que literalmente los arrojaron por un abismo en su primer día, además de tener que enfrentar monstruos hechos de tierra y rocas, producto del kit de una de las heroínas que los guardían en estos días. Los chicos de la clase 1, terminaron sumamente agotados, tanto fue así que ya llegada la noche fueron a descansar inmediatamente. Este era el caso de Momo, quien se encontraba lista para descansar, mas alguien la interrumpió. Era su amiga Hirou. ¿Hirou? ¿Qué haces aquí? Algo confundida le preguntó, pensó que ella ya estaría descansando del día tan pesado que tuvieron.
Tienes que ver algo. Dijo la peli violeta mientras que de una mochila sacó unos objetos. Aún tienes aquel recibo de aquella vez que fuimos de compras, ¿verdad? Eso la tomó por sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Algo nerviosa le preguntó, pero no se equivocaba, ella aún guardaba ese comprobante de pago. Te la pasaste murmurando muchas cosas en el autobús hacia aquí. Respondió indiferente, bueno, era normal, el kit de la chica le permite escuchar muchas cosas. Por favor, quiero que lo prestes un momento, solo quiero comprobar algo. Algo confundida de una bolsa sacó ese pedazo de papel y se lo entregó a su amiga. La peli violeta lo recibió y lo empezó a leer, pero al llegar a una parte simplemente la sorpresa se marcó en su rostro. Esto confundió a la Yaoyorozu. ¿Pasa algo?, preguntó, porque la incredulidad y sorpresa aún estaban presentes en la chica. Dejó el trozo de papel en el suelo y se puso a pensar en lo que diría. El silencio de su amiga preocupó a Momo, la única acción que pudo hacer es entregar los objetos a Momo. Ella, algo confundida, los recibió. Al parecer eran algo parecidos a libros. En la tapa de este un nombre se grababa: Dragon Ball. Leyó el nombre que se plasmaba en ese objeto. Los pequeños libros estaban desgastados y parecían viejos. Desde que los comics aparecieron, el mundo cambió demasiado, muchas cosas se dejaron de lado para poder centrarse en la evolución del hombre que empezó desde esas épocas. Tú sabes muy bien que desde antes, existían los mangas y animes, pero estos se dejaron de escribir y se dejaron en el olvido, ya que el surgir de los héroes quizás opacó a estos. El material de estos se perdió, tanto físicamente como también en las redes, ya que por lo que me contaron, aquellos sitios fueron eliminados para ser reemplazados por sitios web dedicados a los primeros héroes que aparecieron, como también el parecer de los comics. Muy pocas personas aún los recuerdan. Ella escuchó de eso, no sabía ni nunca había visto uno así de cerca, ya que durante toda su vida, fue educada severamente por su familia para poder convertirse en una persona dedicada a su deber. Hace años, buscando entre las cosas viejas que mis padres guardan, los encontré, y los leí, pero en ese entonces no me llamaron tanto la atención, quizás así fue como cayeron en el olvido por las personas. Agregó Hirou. Pero, ¿esto qué tiene que ver con ese recibo?, preguntó Momo. Sí que era algo interesante, pero no entendía la relación entre estos denominados mangas y ese pedazo de papel. Ábrelo y descúbrelo tú misma. Ella hizo lo dicho y al solo abrir, al visualizar la primera página, el mismo gesto de sorpresa se marcó en el rostro de Momo, el cual poco a poco se tornaba en estupefacción. Debe de ser algún tipo de coincidencia, veo, ¿verdad?, intentó decir, porque en la portada de ese objeto la imagen de una persona dibujada se plasmaba, ese mismo cabello en forma de palmera se dejaba ver en ese libro. No lo sé, sinceramente, Yao Momo, tuve que volver a buscar estas cosas e investigar en internet, pero en este ya no había información de estas cosas, tuve que leerlo. Solo con decir que ese personaje, y protagonista de la historia, se llama Goku, lo dicho por su amiga solo aumentaba la intriga e incredulidad. Quizás se trate del autor de este manga. Algo reacia a creer lo que estaba pensando, dijo. Lee un poco más abajo. Fue lo único que dijo su amiga. No sabía quién era Akira Toriyama, pero se daba a conocer que él era el autor de aquel manga. Ella empezó a hojear cada página de aquel manga viendo varias cosas en él. No quería creer que aquel camarero era personaje ficticio de una obra ya olvidada. Pero aquel día, no fue el único en el que oí ese nombre, ya que alguien en la clase lo mencionó algunas veces. Eso tomó por sorpresa a Momo. ¿Quién podría ser? El chico más raro y misterioso del salón. ¿No se te hace una idea? Al decir eso pudo descifrarlo. ¿Izuku? Al decir ese nombre, Hirou solo pudo asentir ante ello. Lo menciona en varias situaciones, en especial en situaciones de pelea o entrenamientos. En ese manga el protagonista es un experto en las artes marciales. Bueno, eso entiendo por lo poco que hay en esas ilustraciones. Sinceramente no sé qué pensar. No quiero aceptar que un personaje ficticio es real, pero antes las personas pensaban que los poderes eran solo algo producto de la imaginación y ficción. Por lo que pude escuchar de los murmullos de Midoriya, él lo conoce, y hace poco cuando los Pussycats nos daban la charla sobre cómo sería el campamento, él otra vez empezó a murmurar acerca del entrenamiento y que tendría que ir con él para pedirle consejos. Entonces, ¿tú crees que él
No pudo terminar al ver que Hirou se acercó a una ventana, e invitó a que Momo se acercara y era así, el peliverde salió de las instalaciones de manera cautelosa. Prepárate, lo seguiremos, fue lo que Hirou declaró. Esto sorprendió a la Yaoyorozu. Hirou no era una persona que se metiera en este tipo de cosas. ¿Por qué quieres hacer esto? La respuesta de la peli violeta tardó unos segundos pero llegó. A veces pienso que hay un infiltrado en nuestra clase. Esto sorprendió e indignó a Momo pero su amiga siguió hablando. Piénsalo Momo, recuerda aquella vez, en el ataque de los villanos en la US, ellos mencionaron y ya sabían que All Might estaría allí, creo que alguien pudo proporcionar esa información, no quiero acusar de manera repentina y sin pruebas, pero Midoriya ha sido un chico muy sospechoso, si no quieres venir, lo entiendo pero en verdad me preocupa lo que está pasando. Momo no quería ni pensar que uno de sus compañeros esté de infiltrado, pero, Hirou tenía razón en cierto modo, además, no quería dejarla sola en esto, ya que podría meterse en serios problemas por esto, pero ¿qué debería de hacer? Ella era alguien alegada a las normas y reglas, más la preocupación del futuro de sus amigos y compañeros la angustiaba más así que tomó una decisión. Ellas no tomaron en cuenta que Midoriya usaría una de sus formas para poder ir a toda velocidad a quién sabe dónde, precisamente, esa forma que se asemejaba a un velociraptor velocista, pero el ingenio de Momo las ayudó. Gracias a su Kirky a una gran cantidad de lípidos, pudo crear una motocicleta, ella sabía cómo manejarla gracias que en su familia la adiestraron en muchas cosas y materias, apenas y lograron seguirle el rastro gracias a Hirou y a su oído super desarrollado. Detente, Midoriya se detuvo a unos metros, rápidamente se detuvieron y continuaron el camino a pie y discretamente. Creo que es aquí. Se asomaron por unos arbustos y empezaron a observar el lugar, se lograba ver una cabaña de madera junto con lo que al parecer era un garaje, en el pórtico de aquella cabaña se encontraba el peliverde quien empezó a tocar la puerta, algo inquietas esperaban a quien abriría la puerta pero en efecto, era aquel mismo chico de ese restaurante y quien también se plasmaba en ese manga, los ojos de Momo reflejaron un brillo inusual ya que, no solo era la coincidencia de que ese chico esté plasmado en las hojas de ese libro, sino que quizás, tan solo quizás, sea aquel niño que en un pasado la salvó. Vaya, qué sorpresa Izuku, pensé que estarías en tu viaje escolar. Momo no podía escuchar muy claramente la conversación que se daba, pero su amiga Hirou le informaba de todo lo que acontecía. Así es Goku-san, pero resulta que el lugar del campamento no estaba muy lejos de aquí, así que decidí visitarlo, espero no incomodarlo. Se notaba el nerviosismo del chico ya que al parecer interrumpió algo. Jaja, tranquilo, justo iba a continuar con el auto, ¿quieres ayudarme? Preguntó al peliverde quien inmediatamente asintió emocionado, ambos se dirigieron hacia aquel garaje de estilo campestre, abrieron las puertas de granero y encendieron las luces del lugar, era cierto que Hirou tenía un gran sentido del oído, esto gracias a su Kirk, pero no podía ver bien ya que se encontraban un poco alejadas del lugar, Momo notó esto y rápidamente creó dos pares de binoculares, inmediatamente se los colocaron, lo primero que observaron fue que en el interior de ese garaje se podían ver varios implementos de mecánica, refacciones viejas como también llaves, lo segundo al par de jóvenes tomando algunas herramientas, pero, ¿para qué las utilizarían? La respuesta se reveló cuando observaron un auto que al parecer estaba en proceso de arreglo, no era como los de hoy en día, era algo antiguo pero se veía bien, estaba pintado de un color gris con detalles azules, en el suelo un alerón de color negro se encontraba y al parecer le faltaban algunos vidrios que conformaban la parte delantera como laterales, también el motor se encontraba al descubierto. Es increíble ver que este auto ya se vea mejor. Dijo el peliverde intrigado a las jóvenes por esa declaración. Jeje, tienes razón, esa vez que lo encontraste bajo ese basural, estaba muy viejo y descuidado. Completó el son, pero recuerde que fue gracias a usted. Con una gota de sudor y un rostro algo apenado comentó Midoriya, esto solo causó una risa del más alto, sí, y perdóname una vez más por pasarme en ese entrenamiento. No se preocupe Goku-san, estábamos entrenando, y pude soportar ese golpe gracias a mi forma de 4 brazos. El peliverde dijo eso mientras apretaba una tuerca con una llave. Jaja, recuerdo que después de sacar ese auto de ese lugar, te desmayaste y caíste en un montón de basura putrefacta.
Con lo dicho, ambos varones se rieron por recordar ese suceso. Las chicas, quienes escuchaban y observaban todo, solo se confundieron. Entonces, Midoriya ya conocía a esta persona desde mucho antes. Dedujeron esto ya que ese chico era muy tímido con personas que apenas conocía, tanto varones como mujeres. Dejaron sus conjeturas de lado para continuar escuchando. Es cierto. Algo emocionado, Izuku dejó de lado lo que estaba haciendo. Hace unos días pude conseguir el pistón faltante, lo dejé en mi habitación, ya vuelvo. Diciendo eso empezó a correr hacia la casa. Unos minutos después, volvió con dicha pieza, pero también con un cuaderno y lápiz. Las féminas no se dieron cuenta de esto último. Se puso frente al cofre del auto descubierto. Esto emocionó a Goku ya que esa era la pieza falta del motor. Con esto quizás podrían hacer que el motor encienda por fin, pero le confundió un poco al ver cómo dejaba de lado aquella pieza y empezaba a escribir en ese cuaderno. El Son solo asintió ante lo que leyó y continuaron con lo suyo, pusieron la pieza en su lugar y ensamblaron rápidamente el motor. Midoriya cruzaba los dedos. Porque en verdad le emocionaba que por fin aquel auto se encienda, y dicha emoción fue correspondida porque ambos faroles se encendieron y el rugir de ese poderoso motor por fin se dejó escuchar. Ambos chocaron palmas y observaron orgullosos su logro. Vaya, parece que esos 10 meses sí que valieron la pena. Dijo el Son, solo haciendo que Izuku asienta con su cabeza un par de veces. Ahora solo faltan algunos detalles del interior como las ventanas y quedaría listo, pero ahora tú tienes que volver ya que ya pasaron 2 horas, y mañana tienes un entrenamiento por delante. Dijo el Son, mientras se limpiaba las manos con un trapo. Tiene razón, aunque ningún entrenamiento es tan fuerte como el de usted, jeje. Dijo el peliverde mientras se rascaba la nuca con una mueca algo nerviosa. Algunas de las costumbres del Saiyajin se le habían pegado de alguna manera. Fue así que ambos salieron de aquel garaje. Midoriya accionó su reloj y se transformó en aquella misma forma velocista de antes. Nos vemos mañana, Goku-san. Dicho eso, rápidamente se encaminó de vuelta al campamento. Jeje, sí que cambió mucho. Dijo con una sonrisa, mientras empezó a entrar a su casa. Ambas féminas dejaron los objetos de lado y empezaron a reflexionar por lo que habían visto. Midoriya nunca había hablado de algún amigo, y menos de su familia, ya que una vez Uraraka le había preguntado por ellos pero él se abstuvo de responder a la pregunta. No podían ser hermanos, ya que sus rasgos físicos eran muy diferentes. Un descubrimiento era que el peliverde entrenaba con ese chico desde hace un tiempo. Les parecía difícil de creer eso. Era cierto que el físico de aquel joven azabache era muy bueno, pero soportar un entrenamiento con aquella forma súper fuerte de Izuku era muy sospechoso. Quizás su Kirk lo ayude, pensaron, ya que no conocían el don de este chico. Era un misterio, y por lo dicho de Izuku el entrenamiento que Goku le proporcionaba era muy pesado. Tendrían que ver su rendimiento el día de mañana y ver si era verdad. Momo quería descubrir quién era aquel joven, y saber si es aquel niño que en un pasado la salvó. No sabía dónde diablos se encontraba. Todo es diferente, desde que aquel cohete apareció. A pesar de las advertencias no hice caso. Esa dimensión era rara, colores violáceos alrededor, objetos flotando y moviéndose por doquier, pequeñas grietas abriéndose, las cuales traían cosas pero también se las llevaban. De una de esas pequeñas grietas una esfera del dragón salió. Eso me impresionó, pero había algunos detalles en esta. Se empezó a agrietar y de ella empezó a brotar un espeso humo azul. Mi atención se la llevaron otros sucesos, ya que a mi alrededor distintas de estas mismas rupturas empezaron a formarse dejando ver el interior de algunas de estas. En una de ellas pude verme a mí mismo, pero algo era diferente. Se vio a él mismo pero siendo un infante. El cabello de ese Son Goku era de un rojizo, tal cual como su forma de Super Saiyajin Dios. La vestimenta que llevaba era extraña, una gabardina de un color negro en la cual se plasmaba el bordado de lo que al parecer era unas nubes sagrado. Frente a ese chico, lo que al parecer era una aldea se dejó ver. Cuando ese infante dio el primer paso, la grieta se cerró. Estaba pasmado, pero simultáneamente otra de esas rupturas se volvió a abrir, la cual mostró un escenario totalmente diferente.
No era la tierra, eso era claro, el cielo tenía diferentes tonalidades de colores y en esta una civilización se dejaba ver, levitando, un ángel se mostraba, esto pudo deducirlo ya que era muy similar a su amigo y maestro Whis, y frente a él otra versión de sí mismo, convertido en Super Saiyajin Blue se preparaba para enfrentarlo, tenía interés de lo que pasaría pero de igual manera la grieta se cerró sorpresivamente, por parte de los dioses, entendía que los universos existían, pero esto era totalmente diferente a ello, ¿será que son otras líneas de tiempo? Esas dudas se sembraron en él, una grieta más se abrió, frente a él un escenario totalmente diferente a los anteriores se reflejó en sus retinas, era él mismo otra vez, pero esta vez se enfrentaba a alguien totalmente diferente, era como Majin Buu pero a la vez totalmente diferente, era más alto y tenía cabellos blancos, detrás de sí mismo, una mujer con lo que al parecer era un uniforme y una Ori que se asemejaba a una mariposa, se dejaba ver en pose de batalla con una espada que se le era muy familiar, estaban muy heridos y a su alrededor lo que al parecer eran personas se encontraban tirados, no sabía quién era esa mujer, pero al parecer en otra parte de su existencia la conoció, quiso ver más, pero aquel mismo cohete se aproximaba una vez más a él, la velocidad y la fuerza con la que se movía hizo que se alejara de aquella grieta, intentaba mantener el equilibrio pero era difícil en ese lugar, un objeto metálico chocó contra su rostro, se quejó del dolor parecía una especie de cápsula, más no sabía lo que este contenía, a su lado derecho una gabardina de colores negros, dorados y detalles rosados, junto con una máscara chocaron contra él las sostuvo para poder analizarlas, mas si quiso hacerlo, no pudo, el por qué. Una grieta pero más grande se abrió frente a él al parecer inevitablemente entraría en ella, esta sensación era la peor, ya que anteriormente había viajado en la máquina del tiempo de Trunks, pero esto era peor, sentía como todo le daba vueltas, y su cabeza solo empezaba a dolerle demasiado, no notó que su cuerpo manifestaba algunos cambios, en el cielo de aquella gran ciudad se empezaba a manifestar una grieta, que asemejaba a la de un vidrio cuando se rompía, de ella, el son salió expulsado, apenas si pudo equilibrarse y lograr flotar, dirigió su mirada hacia el cielo y notó como aquella ruptura empezaba a desaparecer, por un momento pensó que todo había pasado y que se encontraba una vez más en casa, intentó sentir el ki de sus conocidos, pero no los encontraba, algo desesperado, también intentó sentir el ki de Kaiosama, Bill Swiss, pero tampoco dio resultado, algo preocupado empezó a ver sus alrededores, estaba suspendido sobre una inmensa ciudad, edificios rectangulares y autos transitando por sus calles, notó poco más altas que los humanos, en uno de esos edificios un anuncio eléctrico dejaba ver la imagen de un hombre musculoso de cabellos rubios con dos mechones elevados, un traje y una ostentosa capa y una reluciente sonrisa. ¿Dónde estoy? Fin de capítulo.